Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos amigos de la India. Este es el primero de los dos cursos, bueno, vamos a hacer tres, la continuación, 3, 4, pero lo que se va a hacer de los martes y los jueves son los martes haremos los misterios del yoga, hoy vamos siguiendo el libro de Vicente Beltrán Anglada del mismo título, y en los jueves vamos a hacer telepatía y vehículo etérico siguiendo la pauta marcada por el maestro tibetano en el libro que escribió Alice Bailey, con el mismo título de telepatía y vehículo etérico. Bien, la palabra misterios tiene una connotación como de oculto, de desconocido, como que incita a la curiosidad, como que exige por parte del estudiante una predisposición primeramente a creer y seguramente después de la creencia el trabajo inevitable de convertir la creencia en conocimiento, en certeza y al final en sabiduría. El libro habla de lo que es el camino de retorno a la casa del Padre. El yoga, ya sabéis qué significa, la palabra yoga significa unión, ¿verdad? Y religión significa religar o reconducir, agrupar hacia la casa del Padre. Estamos trabajando en ese proyecto que, como bien sabéis, tiene una connotación sagitariana bastante acuciada, ¿verdad que sí? Eso lo sabemos todos. Os he puesto, en todas las sesiones vamos a tener estos dos cuadros. Más que nada, estos dos cuadros están puestos aquí, igual que el del jueves, con una intencionalidad clarísima. En connotación, ahora lo veréis en la siguiente diapositiva, en la explicación, el título de estos dos cuadros de Nicolás Roerich, que en el fondo para este estudiante indican bastante. ¿Habéis visto este? Pues ahora vais a ver este otro que explica el nombre de cada uno de los dos. Este se llama El Camino a Shambhala y este otro es el Tíbet 1936. Allí tenemos al fondo las montañas eternamente nevadas y aquí tenemos las montañas nevadas, pero que reciben ¿qué? ¿La luz de qué? Del sol, ¿verdad? Como reciben la luz del sol, en el curso de los jueves vais a ver otro cuadro que también se llama Camino a Shambhala, algo parecido, y vais a ver un arquero el jueves, lo vais a ver. Y el arquero ya sabéis lo que significa, ¿no? Sagitario, aquel que desplaza su conciencia hacia un objetivo, lo consuma y ve otro objetivo. El por qué os pongo esto tiene mucho que ver, sobre todo este cuadro de Camino a Shambhala, o la vía a Shambhala, o el sendero a Shambhala, tanto da. Básicamente tiene mucho que ver con la capacidad que tiene el ser humano, sobre todo el estudiante, el futuro discípulo, el aspirante, y andando un tiempo el gran discípulo iniciado, de acercarse a la casa del Padre. Cuidado porque la toma está hecha, la perspectiva, desde una montaña bastante elevada y al fondo tenemos la cima del mundo, vamos a hablar así. Y está revestida de unos colores que son los propios del logo solar. Para que esto sea una realidad de conciencia en el ser humano, indica que como mínimo has de tener la segunda iniciación y estar planteándote la tercera iniciación, que sería la cima de la montaña. No por contemplar montañas tenemos la tercera iniciación, no por tener el sol en el signo de Capricornio vamos a ser unos iniciados, ¿verdad? Esto lo sabemos ya, ¿verdad? Pero son dos expresiones arquetípicas, sobre todo esta de la montaña, que nos dicen el trabajo que tenemos que realizar. Aquí aparece una pequeña estupa e indica ni más ni menos la tradición esotérica de seguir una doctrina determinada, una creencia, pero esa creencia cuando se convierte en auténtico conocimiento pasa de ser una creencia a una doctrina que vamos expresando en nuestro comportamiento directo. Por lo tanto, estamos en condiciones de acercarnos a los secretos del camino de retorno con una base bastante clara y bastante palpable. ¿Lo vemos así? ¿Sí? Bien, continuamos. Esto se ha tocado muchas veces en el tema de los rayos. Esto pertenece nada más y nada menos que a Iniciación Humana y Solar, a la página 63 de la edición electrónica. Es muy importante que tengamos esto en cuenta, porque una de las analogías que tenemos que hacer en el primer capítulo de este libro es la constitución septenaria del universo. Y vamos a ver todo lo que hay, los 7 colores básicos, las 7 notas musicales, las 7 joyas, todo
todo basándonos en el número 7. Vamos a hablar de los yugas, de esas edades que todos conocemos, que si el Kali Yuga, que si no sé qué, ¿verdad que sí? Que tantas veces se toca en teosofía. Evidentemente, si estamos hablando del camino de retorno a la casa del Padre o juntarnos, volver de la unión, tendremos que conocer la teosofía. La teosofía sabéis que empezó a explicar esto. Hablaremos un poquito de las cadenas, de las rondas, de las razas, de las subrazas. Un poquito nada más. Quien quiera mayor información, le recomiendo el sistema solar de Powell, y si no, pues que lea Fuego Cósmico, que lea La Doctrina Secreta entera, que se lea algunos libros de la Ivesan, de Leadbeater y de algún teósofo más que haya ahí, o de cualquier investigador que hable del tema. La información se dio en el siglo XIX, Vicente la presenta de una manera muy amena, pero evidentemente esta información, si no has leído o estudiado esos libros anteriores, pues evidentemente no. Él te explica en clave esotérica, de septenatos, de 7, te explica cada uno de los aspectos y hace una interpretación que para este estudiante es muy válida, teniendo en cuenta un pequeño detalle. Este libro de los misterios del yoga fue escrito, me parece que era en el principio de los años 70, ¿verdad? Y si se hace una pequeña comparación, porque aquí lo hemos hecho semanalmente con la introducción al Agni Yoga, aquí viene una información que luego es muy ampliada en la introducción al Agni Yoga, que como bien sabéis es del año 81, bajo el signo de Géminis. Este está escrito bajo el signo de Sagitario. Qué curioso. Sol Géminis, signo opuesto, Sagitario. ¿Os indica algo esto? De la dualidad a la síntesis, ¿no? La meta, el objetivo. ¿Sigo? Dice Vicente, dice el tibetano aquí. Dice, sería de utilidad expresar la idea del discipulado basándose en los distintos rayos, queriendo significar con ello el discipulado manifestado como servicio en el plano físico. ¿Qué idea tenemos cada uno de los que estamos aquí de la palabra discipulado? ¿Qué es? ¿Cortarse una mano? ¿Volverse devoto? ¿Meditar 10 horas diarias? ¿Atiborrarse de información? ¿Conocer de memoria la doctrina secreta? ¿Fuego cósmico? ¿Toda la teosofía? ¿Toda la obra de Alice Bailey? ¿De Rosacruces? ¿De la Universidad de los 7 Rayos? ¿Qué es exactamente el discipulado? Sería de utilidad expresar la idea del discipulado basándose en los diferentes tipos de rayos, las diferentes energías de la creación, ¿verdad? ¿Qué dijo el discípulo, uno de los grandes discípulos del tibetano que aparece en el Discipulado de la Nueva Era, tomo 1 y 2, conocido como Roberto Assagioli? ¿Qué dijo? 7 tipos de creación. ¿Os acordáis los tipos psicológicos, lo que era cada uno? ¿El jefe qué tipo psicológico es? ¿O el director? ¿Cuál es? Vale. ¿El maestro? ¿El economista, organizador? ¿Qué sería? ¿El artista? Cuarto. ¿El científico? ¿Y el devoto? Y el que todo lo quiere cambiar, que rompe, que tiene capacidad de organización, tiene capacidad de síntesis y expresa el primero, el organizador. ¿Cuál sería? Ojo, porque el tercero también es un organizador. Entonces tenemos una pequeña analogía. El tercero representa el primer aspecto de Brahma. El segundo rayo, el segundo aspecto de Brahma. El cuarto rayo, el tercer aspecto de Brahma, ¿no? El tercer rayo es el primer aspecto brahmánico. Hay 5 aspectos de Brahma. Tercer rayo, el tercer aspecto es Brahma, ¿no? Es la primera emanación manásica del Creador, ¿verdad que sí? La materia, ¿verdad que sí? Primer aspecto de Brahma, tercer rayo. Segundo aspecto de Brahma, ¿cuál es? Cuarto rayo. Tercer aspecto, ¿qué sería? Quinto rayo. Cuarto rayo, cuarta expresión, emanación de Brahma, sería el sexto rayo. Y la quinta emanación de Brahma sería el séptimo rayo. ¿Y qué analogía hay aquí del 5 otra vez? Pues que todo lo manifestado es mental. De ahí que el Kybalión diga abiertamente que el universo es mental. Y como es arriba, es abajo. Porque en el fondo, ¿qué somos? Una proyección holográfica condensada del logo solar. El único padre que hay aquí, esto lo vamos a ver en este libro, sobre todo más adelante lo veremos, el único padre como tal es el logo solar.
Cuando hablemos de los sonidos, las palabras de poder en futuras clases, vamos a ver que hay 3 sonidos básicos. El sonido primordial, que es la palabra, el nombre del logo solar, que solamente conocen los grandes iniciados del sistema, nosotros no. La palabra Aum, que es el mundo fenoménico de la materia, que tiene que ver con el aspecto Brahma, y el aspecto Om, que tiene que ver con el aspecto conciencia o aspecto Vishnu, ¿verdad? Por lo tanto, la palabra primordial sería el aspecto síntesis o mónada, ¿verdad? El otro conciencia y el otro forma, ¿sí? ¿Lo entendemos así? O átomo átmico, la equivalencia, búdico y manásico, ¿no? ¿Lo vemos así? O vehículo, ¿qué? Mental superior, emocional y cuerpo físico denso, ¿no? Etérico denso, ¿sí? Luego veremos más tablas, porque son las tablas muy interesantes de tratar, sobre todo en los yugas, que esto es un quebradero de cabeza, hablando en plata. Pero veis lo que nos dice tibetano. Primer rayo, fuerza, energía, acción, el ocultista. Segundo rayo, conciencia, expansión, el objetivo es la iniciación, el verdadero psíquico. El verdadero psíquico. Es decir, que el verdadero psíquico es el segundo rayo. El séptimo rayo es el mago, ¿verdad? El artista, el científico, aquí se acepta. Curiosamente, el mago le da el tercer rayo, ¿eh? Sin embargo, vais a ver también en otras tablas que tenemos al séptimo exclusivamente como mago. ¿Y por qué el tercero es el mago? Porque tiene una mente poderosa, capacidad de organización, porque contacta. ¿Qué maestro dirige el tercer rayo? ¿Quién tiene que ver con el tema del mundo débico? ¿Cómo se llama ese maestro? ¿El veneciano o es el del cuarto? Sí, es el veneciano. Lord Verulamio, el veneciano. El veneciano es el maestro que trabaja el Chohan de rayo, que trabaja los arquetipos de las conciencias que conocemos como reino débico o angélico. Reino que como tal, sabéis bien, se ha dicho otras veces, no recibe iniciaciones porque no viene de una mónada triádica diferenciada. Su proceso es distinto. Ellos no tienen mente y nosotros nos sometemos, esto lo digo ya para que más adelante lo expliquemos cuando se toque el tema de la iniciación. Es un libro pequeño, se le considera no un libro muy profundo de Vicente, para el Tratado de los Ángeles y sobre todo Magia Organizada Planetaria puede que sea lo más sublime, pero hay que decir que los misterios de Shambhala, que los tocamos un poco el año pasado y el anterior, y sobre todo los misterios del yoga, son libros pequeñitos, pero que tienen una enjundia muy profunda. Es para estar muchas horas profundizando y sobre todo dialogando. Sentarse en una mesa, nos tenemos que preparar la lección y entre todos ir incrementando el caudal de información y muy especialmente de inspiración que dan los libros escritos por discípulos de la jerarquía. Sabéis que cuando un discípulo de la jerarquía escribe un libro, recibiendo una información del ashram, del maestro, tiene la potestad de ese libro de tener cierta magia. Cuando esa magia se manifiesta en un grupo de estudiantes abocados a servir la conciencia y a la jerarquía, se producen auténticos milagros, que es comprensiones. ¿Esto lo vemos? El mago, cuarto rayo, aspecto, vibración, capacidad, respuesta, acción, expresión, el artista. A ver, cuando la palabra artista se utiliza en sentido esotérico, hay que decir que no nos referimos exclusivamente a aquellas almas que se expresan a través de una actividad creadora como la música, la pintura, la escritura, la arquitectura, sino que cualquier persona en su vida diaria que haya conseguido manifestar el arquetipo perfecto del supremo equilibrio y que psicológicamente en la encrucijada karmática que le toca vivir es capaz de mantener ese nivel de vibración alta, es capaz de canalizar la energía del cuarto rayo, de la armonía dentro del conflicto, o mejor dicho, vivir el conflicto en armonía, pero no porque vaya a pintar bien y entienda mucho de Feng Shui y conozca muy bien la armonización de los colores o de las notas musicales. Eso es un aspecto de la energía. Lo importante que vaya donde vaya, pueda vivir una vida increíble. Por eso esta emanación, que es precisamente la segunda de Brahma, tiene la potestad de estar ¿dónde? En el medio, ¿verdad? Y a estar en el medio, ¿qué significa? ¿Dónde está entonces? En el centro. Cualquiera, en el eje.
Cualquier actividad que se quiera desarrollar en la Tierra tendente a manifestar el arquetipo del creador, del logos, tiene que partir nada más y nada menos que de este punto de equilibrio del artista. ¿Conocéis a verdaderos artistas en la calle, en la vida privada, que sean capaces dentro de un ambiente hostil de mantener un punto neutro y que pueda aliviar las tensiones? ¿Sabéis lo que significa disponer de una mesa, unas sillas para que la gente se disponga a hablar y sin premura y sin rencores sean capaces de negociar? La mesa solamente la puede poner aquel que su conciencia está en equilibrio y que es capaz nada más y nada menos que de armonizar los éteres y hacer que los devas hagan el trabajo, y muy especialmente que los asistentes a esa mesa sean capaces de comportarse como almas. A eso se le llama en el plano físico negociación. ¿Por qué creéis que fracasan tantas negociaciones? Pues porque se va como personalidades, no se va como almas. ¿Veis la diferencia que hay? Si vamos como almas, estamos invocando a los ángeles, aunque no tengamos idea de que existen los ángeles. Pero si vamos como mentes concretas, separadas de la luz del alma, del verdadero arquetipo, vamos como formas caducas. ¿Qué nos vamos a encontrar alrededor? Formas caducas. Por muy hermosas que sean, no dejarán de ser materia vil. ¿Lo veo? ¿Me explico un poquito? No olvidemos que si queremos ser artistas debemos ser científicos. Y aquí tenemos ni más ni menos una mente desarrollada, un conocimiento y un campo de investigación que iremos poco a poco ensanchando, unos postulados que iremos elaborando con una particularidad. Si hoy hemos descubierto que esto que tengo en la mano derecha es una botella de agua, es porque hemos analizado la forma y el contenido. Parece una obviedad lo que os digo, pero en el camino espiritual se dan por hechas muchísimas cosas que de realidad no tienen nada, son creencias. El científico no vive de creencias, vive del conocimiento, de la experiencia. ¿No sería muy importante para nosotros que tuviéramos bastante de quinto rayo? Y ese sexto rayo que tenemos ahí continuamente, que nos absorbe y que nos enceguece y que nos hace perder el tiempo, ¿lo tuviéramos mucho más comedido? ¿Qué os parece la idea? A que sería una maravilla, ¿no? Tener una mente poderosa y dijera, no, esto no es trigo y esto no es agua, tengo que comprobarlo, ¿verdad que sí? Ni más ni menos que los espejismos del mundo emocional desaparecerían. Aparecerán otros, las ilusiones, las falsas percepciones mentales, que todos somos víctimas de ellas, ¿verdad que sí? El científico. Pensemos en esta palabra, porque esta palabra, la tercera emanación de Brahma, la tercera, es muy importante para nosotros. Y ahora llegamos a un rayo que decimos que lo conocemos, más que nada porque en el planeta Tierra la era de Piscis pues es muy grande, además estamos en el gran zodíaco dentro de Piscis y evidentemente esta energía la vamos a manifestar, la devoción. ¿Pero qué manifestamos de la devoción? Lo más denso. Y lo más denso generalmente es el fanatismo o una mente estrecha, o mejor aún, ausencia de mente. Ausencia de mente. Cuando nos encontramos con un gran devoto, muchísimas veces vemos que carece de una mentalidad, carece de conocimiento y no la vemos de ciencia porque para él la única ciencia que hay es que Dios existe y esto es así porque yo lo he visto, ¿verdad? Sin embargo, esta expresión tiene infinidad de matices, tantos como evolución tenga cada uno de los seres humanos con los cuales entramos en contacto. Así que nos encontramos con una capacidad que tiene el sexto rayo que es maravillosa, pero cuidado porque esta cualidad, la abstracción, es ni más ni menos que esa capacidad que todos los humanos tenemos, y en el sendero también, de absorbernos en un punto elevado de conciencia y dejar que todo lo que nos acontece alrededor prácticamente ni nos afecte. Curiosamente, esta capacidad que todos en cierta medida poseemos, no la utilizamos debidamente, porque siempre que queremos no aparece, solamente aparece cuando estamos completamente abocados a un punto de vista sobre el mundo y muy especialmente sobre la propia evolución y la del grupo, que está plenamente enraizada en nuestra creencia, no en nuestro conocimiento ni en nuestra comprensión y, por supuesto, en una revelación basada en intuiciones. ¿Qué pasa con este rayo? Pues esta energía, mientras no haya una mente desarrollada, se convierte en un impedimento para el desarrollo de la conciencia. En lugar de avanzar, resulta que vamos para atrás. ¿Qué está pasando en el mundo en estos tiempos? Que todas aquellas almas
que han basado su experiencia en el mundo de la creencia, de la devoción a los ideales de la era de Piscis, se encuentran con un pequeñito problema, por no decir un grandísimo problema. Está entrando Acuario, Urano lo está desmontando todo. ¿Y qué les pasa a estas almas? Que están fuera de lugar. Se están dando cuenta que su mundo se acaba. Ya no vale el ordeno y mando, ya no vale la idea del Estado de Derecho que todos tenemos. Esto es así porque lo han decidido 4 y porque lo decidimos. No, cuidado, porque Urano te va a obligar cada día a reinventarte. O te reinventas o ¿qué va a suceder? Vas a desaparecer como conciencia. Y lo estamos viendo como hay un mundo que se acaba. Y ese mundo que se acaba es porque este sexto rayo ha cumplido con su papel. Sin embargo, cuidado, la cualidad de la devoción y la abstracción, esto de sobreponernos o elevarnos a lo más alto, es decir, introducirnos en lo más profundo, es una cualidad que independientemente de si el sexto rayo... Si el sexto rayo nos colorea o no nos colorea, la deberemos tener. Y la devoción, en lugar, y el idealismo, en lugar de ver en la estrechez de miras que tenemos todos para el logro personal y muy especialmente para esa idea particular que tenemos de Shambhala, de la jerarquía, de Dios, de nuestra iglesia, de nuestra religión, la hemos de cambiar de una manera muy clara. En lugar de tener un idealismo hacia el yo inferior, lo hemos de tener a servicio a la humanidad. En lugar de ser unos devotos hacia una idea caduca, lo hemos de ser hacia una idea abstracta o hacia la propia divinidad. Pero cuidado, a la divinidad no la vamos a encontrar en la cima de la montaña, a la divinidad la vamos a encontrar en el valle, porque la cima de la montaña es el esfuerzo que debemos realizar y la consecuencia de ese esfuerzo va a ser ni más ni menos el campo de experimentación o de servicio, que es precisamente el arquetipo del trabajo número 11 de Hércules, Acuario. Llegamos al séptimo rayo. De esto lo hemos hablado muchas veces, pero conviene rematarlo mucho y reiterarlo muchísimas veces y apostillarlo muchas veces, porque nuestro problema en el sendero es esta tabla, las energías. Y me imagino que a estas alturas ya sabemos o deberíamos saber qué rayo más o menos expresamos como personalidades y más o menos expresamos como almas. Más o menos como mente, más o menos como vehículo emocional, y a lo mejor tenemos la gran suerte que conocemos el rayo de nuestro cuerpo físico. A ver, Tauros como es, Sagitarios como es, y Capricornios como es, y etcétera, 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 ¿no? Además estamos en Cáncer estos días y los ojos acuosos, pues ¿qué quieres que te diga? Esos unos ojos que parecen bastante pistianos, no siempre, pero bueno, eso se nota bastante, ¿no? Imagino que esta idea la tenemos bien. Distinguimos unos ojos de fuego, ¿no? Me imagino, y otros de agua, los distinguimos, ¿no? Parece que son diferentes, ¿no? Los de agua suelen ser grandes, ¿no? Por ejemplo, uno de agua muy profundo, con una mirada penetrante que te clava, es Escorpio, lo habéis visto, ¿no? Es un agua que en el fondo es un fuego, pero bueno, lo dejaremos ahí. Llegamos a la séptima emanación de la divinidad. Encantamiento, el arte de conocer qué, el trabajo con las fórmulas sagradas, con el reino débico que ya apostillábamos aquí, en el tercer rayo. Hacemos magia, pero ¿sabemos lo que significa la magia? No es lo que nos han enseñado, no se trata del ábrete sésamo. La magia es aquella capacidad que tenemos todos los seres humanos en el sendero de evolución, todos aquellos que hemos despertado a la conciencia crística, es decir, que manifestamos en cierta medida un aspecto del Creador, el aspecto amor del Creador mínimamente, ha nacido la conciencia crística en nosotros, que tenemos ni más ni menos de transmutar la materia procedente de la cadena lunar, los pites lunares que hicieron su trabajo en aquella cadena porque el Logos tenía que trabajar con ella, el Logos planetario, y somos capaces de revertir esa influencia y abocarla a la conciencia solar. Si hacemos ese trabajo, somos auténticos magos. ¿Cómo lo hacemos? De manera ordenada. El ritual no es una cosa gratuita y tonta. No se trata de poner un candelabro y otro a la derecha, a la izquierda y otro a la derecha, ¿verdad que no? ¿Sabéis lo que significa la puerta de Géminis, la puerta iniciática? ¿Dónde está la virtud? ¿Dónde está el equilibrio en el medio? ¿Sí o no? Lo veis así, ¿no? Las dos columnas del templo, ¿sí? El ritual, y quien dice esto, piedras preciosas, dice colores, dice entonación, es decir, todo el recinto tiene que responder a una vibración, porque si se hace así, se hace una consagración, se hace una invocación, y sabéis que hay una entidad, un deva, que se hace cargo. Incluso podemos crear una forma mental poderosa que periódicamente se alimenta y está ayudando a todos aquellos que sinceramente quieran evolucionar. Por lo tanto,
el ritual debe formar parte de nuestra vida. Y no hay mejor ritual, y esto lo digo abiertamente, que ser constantes en las acciones. Conocéis el mito de los humanos. Llega septiembre, octubre, la gente vuelve a hacer las vacaciones y se apunta al gimnasio, ¿verdad? Porque claro, en verano, bien, o a cursos de inglés. Llega enero, todo el mundo se apunta al gimnasio otra vez, porque ha comido más de la cuenta, y se apunta a los cursos de inglés también. O se empiezan a hacer colecciones por fascículos que nunca se acaban, ¿verdad que sí? ¿Y esto por qué? Pues porque no somos constantes. No vale un día caminar 10 kilómetros y estar un mes sin moverse de casa o del trabajo. La constancia, el ritual diario, dormir las horas que el sol no está presente, por ejemplo, ser constante en las dietas, en lo que comemos. Que un día nos podemos saltar la dieta, sí, pero que no tengamos una dieta fija y unos hábitos naturales de alimentación y de descanso y de esparcimiento es un auténtico error. Y sobre todo, que no tengamos un tiempo en nuestra conciencia para encontrarnos a nosotros mismos, para meditar, para reflexionar. Tenemos tiempo para ir al gimnasio, para ir a la discoteca, para ir a otros sitios, a lo que sea, pero para encontrarnos a nosotros mismos no tantos seres humanos tienen tiempo. Para encontrarnos a nosotros mismos sin tabúes, sin estructuras caducas, sino sinceramente. Con un poco de práctica se consigue. Todo esto nos hará magos. Por lo tanto, todos los discípulos de la tierra, ¿qué tienen que expresar? Pues todas estas cualidades. ¿Lo veis? ¿Cuántos son? 7 por 1, 2, 3, 4, ¿no? 7 por 4, 28. ¿28 qué significa? 10. Es la personalidad, ¿no? La personalidad formada, ¿no? La que está formada. Formada, bien. Bien, la primera de Saturno, sí. La primera revolución de Saturno, muy bien. Y entonces 8 y 2, 10, ¿no? ¿Y el 10 qué es? La humanidad. La humanidad es el 9. El propósito divino. ¿Qué quiere decir? Que estas cualidades de cada rayo, en el fondo lo que nos están diciendo es ni más ni menos que necesitamos, aparte del rayo que tengamos, necesitamos de estas cualidades cuando solamente somos devotos y no tenemos mente, ni primer rayo, ni segundo, ni tercero, ni otras cosas. ¿Qué sucede? No somos todavía útiles a la humanidad. Podemos ser una buena persona haciendo cosas, pero no un discípulo. ¿Me explico? Esto ya se dijo una vez hace unos años, me parece que fue en Arjuna, ¿eh? Algo parecido se dijo. Pero bueno, aquí es la primera vez que se dice así, ¿no? Parece que sí, ¿no? ¿O no? ¿No? Pues entonces lo daría para el otro grupo. Para otro grupo. Bueno, es igual, no importa. Si no eres un fanático. Si no eres un ignorante. Jesús, y la abstracción es la meditación. La abstracción es la capacidad que tenemos de elevarnos arriba y dejar el mundo caduco fuera. Por lo tanto, esa capacidad necesita cualquier discípulo, independientemente de la energía que lo colore. El primer rayo es una característica, y además eso da fuerza, da energía, es una característica de todos aquellos que responden a la mónada. Ya pueden ser de sexto rayo. Por eso, cuando yo he escuchado historias y he visto imágenes del Maestro Jesús presentándolo de la manera que lo presentan, si supieran que lo que le caracteriza a él es el primer rayo, es decir, un sexto que es un primero prácticamente, no sé, yo francamente tengo mis dudas de esas visiones de ese Jesús tan dulce y tan cariñoso, que curiosamente tiene mucho que ver con las apetencias y los caprichos de cada uno, no con una realidad subjetiva esotérica. ¿Me explico? Por lo tanto, estas cualidades debemos demostrarlas todos. No son de un rayo, son de todos. Porque en el fondo, ¿esto qué es? La voluntad del Padre expresada como en 7 aspectos, ¿verdad? Porque estamos dentro de un septenato, ¿verdad que sí? ¿Sí? Continuamos. Dice el Vicente, en este libro hallarán ustedes abundantes referencias sobre el Agni Yoga y el Devi Yoga. El primero está relacionado con la conquista del fuego creador de la mente y el contacto consciente con el yo superior, el ángel solar, los radianes de fuego de la doctrina secreta, el señor del arquetipo de perfección humana y celoso guardador del misterio y cualidad esenciales del rayo espiritual de nuestra vida. Aquí ya nos habla de los ángeles solares, que este tema lo hemos tocado muchas veces en el curso del alma. Nos habla nada menos que del fuego creador, del aspecto manásico, ¿no? ¿De quién procede ese aspecto? ¿Cómo se llamaban los señores que vinieron de Venus? Los señores de la llama, ¿verdad que sí? Ahí empieza la fiesta.
Eso lo vamos a ver después cuando hablemos de los yugas. Vamos a hacer una pequeña aportación que más corresponde a la segunda clase, a la semana que viene, pero vamos a ver un momento de dónde vino el tema de la creación del vehículo de la primera, en la raza lemuria, cuando en la tercera subraza hay la voluntad de ¿qué? De que aparezcan esos seres y poco a poco vayan infundiendo principios, ¿sí? Hablaremos del fuego, de la conciencia, de la forma, de la evolución, de los estados de conciencia, de los rayos, de los arquetipos, de las cualidades y de las expresiones de conciencia. Y todo esto le ponemos un interrogante. ¿Estos son misterios de verdad? No son misterios en tanto y en cuanto el fuego es el aspecto manásico. En la vida diaria, si carecemos de una mente organizada, ¿qué puede suceder? Pues que no tenemos capacidad de entender todo aquello que nos acontece alrededor, ¿verdad? Nos dejamos llevar por nuestro mundo emocional, por nuestro plexo solar, y creemos que lo que nos viene del plexo solar es lo real. Y no nos damos cuenta que el estado emocional alterado o firmemente anclado en una creencia que nos ha ido muy bien toda la vida, porque es la única que tenemos, y la hemos hecho tan propia que decimos que es la que Dios nos ha dado, y nos quedamos tan panchos cuando decimos que Dios me ha hecho así y no puedo cambiar. Entonces, ¿esto qué indica? Que el problema de mi vida, en lugar de comprenderlo y asumirlo, lo descargo ¿en quién? En un supuesto ser que me ha creado. Y digo supuesto ser porque mientras neguemos la capacidad que tiene el fuego de purificar los ambientes y de destruir lo caduco, la materia, que sería el mundo emocional y el mundo de las estructuras más densas creados por los seres humanos, ¿con qué problema nos vamos a encontrar? Que los problemas, que no son problemas, que son para nosotros incomprensiones, se harán cada vez más grandes. Por ahí el fuego, la mente superior, no la concreta. Nosotros hablamos mucho de la mente concreta, pero no hablamos casi nada de la superior. Porque no la conocemos, porque corresponde a una edad madura, una edad de sabiduría, que todavía no hemos llegado, pero hay que decir que en momentos puntuales en la meditación tenemos la gran oportunidad de percibir un atisbo de la mente concreta. Y cuando aparece la mente concreta se genera ni más ni menos una paz y un silencio interno que decimos, ha pasado un ángel. No siempre es un deva, muchas veces es una revelación de la mente abstracta. Mente abstracta donde se haya situado ¿quién? El átomo manásico permanente y también ¿qué ser? Este ser que se llama Dian Choan, Dian de fuego, ¿no? ¿Sí? Los Agnisvatas, ¿no? Famosos Agnisvatas, ¿sí? ¿Sí? ¿Quiénes eran los Pitris Varishar? Agnisvatas, los ángeles de la mente. Agnisurjas, ángeles del cuerpo emocional, o del mundo emocional, y Agnischaitas, del físico. Eso Vicente lo toca muy bien, y bueno, yo he hablado unas cuantas veces. Si trabajamos el fuego, trabajamos la mente, y lo hacemos dentro del mundo de la forma, ¿qué creéis que va a suceder? Vamos a adquirir una capacidad de respuesta al medio, ¿verdad? Eso los humanos llamamos conciencia. ¿Por qué no tenemos conciencia? Porque muchas veces no sabemos de dónde estamos. Aunque cada día vayamos a trabajar a un banco, a una fábrica, a una oficina, donde sea, o de repartidores, o conduciendo un tren, un metro, un autobús o pilotando un avión, si no sabemos lo que estamos haciendo, es decir, claro que tenemos unos cursos para llevar un avión, por ejemplo, o pasar datos en un ordenador, ¿verdad que sí? Pero si no somos capaces de interactuar con la conciencia y el trabajo y el grupo en el que estamos, ¿creéis que vamos a desarrollar una conciencia abocada a qué? A comprender el papel que como humanos necesitamos. Si ese papel no está desarrollado, nosotros no somos humanos, somos autómatas. Y si somos autómatas, ¿qué estamos haciendo? Perdiendo el tiempo. Por lo tanto, un autómata no va a trabajar con fuego porque se va a quemar. Bien, la pregunta del millón. ¿A qué le llamamos karma? Le llamamos karma básicamente a la actividad del pensamiento, porque aquel que solamente vive en las emociones, de pensamiento poco. Cuando jugamos con fuego, cuando jugamos con pensamientos erróneos, ¿qué hacemos? Nos equivocamos, ¿verdad? Cuando tenemos un pensamiento continuo, negativo, de odio hacia alguien, ¿qué hacemos? Lo materializamos. Y si lo materializamos, al final, ¿qué nos sucede? Que aquel mal, que no sabíamos que era un mal, que le estábamos inculcando a otro, bueno, los señores del karma son muy sabios y evidentemente nos viene la consecuencia. Al otro le habremos hecho un apaño, un trabajito feo,
y nosotros vamos a pagar las consecuencias del supuesto amarre o de la supuesta historia. Por eso, en el camino, cada vez que alguien quiere hacer curación, alguien quiere ayudar a los demás, deberíamos de ser muy cautos. Y ojo con meternos donde no nos llaman, Sí que es verdad que utilizando la gran invocación y no esperando nada, los ángeles harán su trabajo. Pero aquel que se quiera introducir en el karma de los demás, que sepa primero que el suyo es perfectamente neutro, porque no hay cosa peor que meterte donde no te llaman y llevar una mochila llena de dinamita. ¿Me explico? Meternos en un campo karmático lleno de fuego, de bajas de pasiones emocionales, mentales, kamamanásicas, que ha creado uno, porque bueno, somos todos iguales, y tú vas con tu propia mochila llena de dinamita, que a la primera saltas, que vas a generar una hecatombe. Ni vas a curar a aquel, tú te vas a poner fatal, y en lugar de hacer un trabajo, estás haciendo otra cosa, un trabajo esotérico, estás haciendo otro tipo de esoterismo, estás haciendo magia negra. ¿Me explico? Es muy importante, esto lo he puesto yo, esto lo hizo el maestro, esto lo he puesto yo, ya me toca hacer algo. Es muy importante que toda persona que se dedique al tema de la curación o o lo que es el análisis psicológico de las conductas de los demás, es decir, que le guste escuchar a los demás, escuchar, no interferir mentalmente, y si le piden una ayuda, la debe de dar, Si no se la han pedido, ya estamos un poco cansados que nos digan que has sufrido mucho porque se te nota en el iris, porque tu comportamiento, la forma de mover las manos, porque utilizas un padre represivo, bueno, cosas de estas que todos hemos escuchado, ¿verdad que sí? Ojo, porque la gente lo dice con buena fe, pero si supiéramos el karma que nos echamos encima, más valdría que nos calláramos, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que el fuego de la mente debe de estar manifestado, y cuanto más intenso sea, quiere decir que procede del plano búdico. Es decir, cuando practiquemos Agni Yoga, la conciencia será interesantísima, la forma será automática, responderá a lo que hay dentro, ¿verdad que sí? En la medida que comprendamos el uso correcto del fuego, desarrollaremos la conciencia, y la forma, la personalidad, ya no nos dará problemas, ¿verdad? Esa que tenía una reunión de amigos de la India, pero me dolía la rodilla, no tenía que ir. No tenía que ir, mentira. Si hubiéramos tenido conciencia, a no ser que estuviera rota en 5 pedazos, hubiéramos ido. ¿Sí o no? Vicente vino aquí, una vez lo trajeron en ambulancia, me parece, venía malísimo los últimos meses. No, tú seguramente lo conocías, no, a la casa Lizalde, tú lo conocerías, tú lo habrías visto, y cuando empezó a hablar se le fueron todos los males. Acabó la comunicación interna, volvió el problema. Bueno, mira, y esto no solamente a Vicente, le ha pasado a mucha gente en el sendero. Cuando uno está sirviendo, realmente no hay tiempo para la forma, pero cuando se abandona la conciencia, la forma dice, che, estoy aquí, ahora te voy a perforar el cerebro, para que sientas el dolor, porque si esas conexiones estuvieran rotas, tú no sentirías el dolor, ¿verdad? Esto lo sabéis, ¿no? ¿Sí? Volvemos a la siguiente línea, evolución, estados de conciencia, rayos. Todo se manifiesta en ciclos, no nacemos completamente sabios, ni tampoco completamente ignorantes, Tenemos un proyecto, un proceso muy muy largo que se pierde en la noche de los tiempos, del cual hay que decir abiertamente que apenas sí tenemos una referencia clara. Sin embargo, la poca referencia clara que tenemos nos indica que en una encarnación hemos tenido diferentes etapas y que cada 7 años tenemos un cambio. El otro día lo decía en una clase, aquí, no sé si era el alma, la número 63. A ver, hemos de comprobar en nuestra vida que cada 7 años han habido cambios. Y yo os invito a que cojáis en casa una libreta, empecéis a repasar lo que han sido vuestra vida los últimos 21 años, los 3 últimos septenatos, y os puedo asegurar que algún cambio ha habido. ¿Por qué? Porque cada 7 años cambia algo. Porque agotamos un proyecto, expresamos un propósito y volvemos de nuevo. No quiere decir que el propósito esté expresado al 100%, es lo que nos tocaba expresar en ese momento. De la misma manera que no hemos nacido con una capacidad increíble de comprender el mundo que nos rodea, ¿verdad que no? Poco a poco hemos ido aumentando. De pequeños teníamos una percepción, ¿no? Lo que nuestra pequeña estructura física nos permitía contemplar. El cuarto, mi madre, mi padre, los hermanos, y para de contar, ¿no? Hasta que llegamos a una edad adulta que, ¿qué? Nos podemos enfrentar a todo. ¿No os habéis parado a pensar por qué hay gente que le gusta viajar por todo el mundo?
y se siente de maravilla a pesar de lo complicados que son los viajes, lo difíciles, a países con climas tropicales y cosas así. Y hay gente que no quiere salir nunca de su casa, no del barrio, de su país o de su comarca o su región, no, de su casa. ¿Por qué? Tiene mucho que ver con esto, con la evolución. Sagitario, la casa 9, ¿qué son? Los viajes. ¿Y qué quiere decir? La meta. La filosofía también puede ser un viaje interior. Sí, pero si te gusta la filosofía, es decir, el tercer rayo, la mente abstracta, ¿hay algún problema que te impida que te guste viajar o qué? Viaja si quieres, y si no quieres viajar, no viajes. No, pero yo no digo que viajando vayas a adquirir más conciencia. Ya. Sí digo que aquel que viaja tiene una disposición de ánimo basada en una evolución un poco más avanzada que aquel que se niega. Hay gente que a lo mejor quiere, pero por problemas X no lo puede hacer, o que tiene una familia que mantener y no tiene tiempo libre, o que hay cierta incomprensión en lo que es un viaje. Pero hay otros que buscan salir ¿de dónde? De la realidad donde viven, porque hay algo en ellos que les dice, este no es mi camino. Bueno, ahora está Internet. Sí, pero eso es un viaje virtual, ficticio, no es real. Eso y el astralismo es exactamente lo mismo. Eso y ponerse unas gafas de realidad virtual es engañarse, eso es un espejismo más, no toca. ¿Qué importancia tiene el lugar que estés si llevas mochila de tu conciencia donde estás? El gran espejismo que tendremos que enfrentarnos el tiempo futuro, cuando sea ya una realidad objetiva en el plano físico, será el teletransporte. ¿Por qué lo digo? Este transporte, ¿dónde vas a ir? ¿A otro sitio como aquí bien parecido? No me he explicado bien. Si el teletransporte fuera una realidad objetiva, científica, el tema del viaje en sí, hoy en día, afortunadamente, antes la experiencia era el viaje en sí, no el destino. Viaje, no es el del destino. Antes era el viaje en sí. Acordaos que el primer trayecto Barcelona-Madrid en 34 horas, en el siglo XIX. 34 horas. Y aquello era un lujo porque en carreta eran 7 días. 7 días. Viajaba muy poca gente porque te asaltaban por el camino. A ver, ¿y quién viajaba? El que tenía dinero, evidentemente. Porque había que hacer, imagínate, 7 días, había que pernoctar en las posadas, ¿no? En las paradas estas reales, las postas. No todo el mundo tenía dinero. ¿Y para qué ibas a ir a Madrid si tu realidad de conciencia no abarcaba eso? Claro. Pero hoy sí. Urano está para algo, es el planeta eléctrico. Por lo tanto, esta evolución empieza a hervir. Se genera una comprensión mayor, una interactuación mayor con el medio, con el grupo, y evidentemente esto está supeditado a los rayos, al potencial que tengamos cada uno de expresión de esas energías que hemos hablado en la anterior diapositiva. A mayor asimilación de ese cuadro de rayos en nuestra vida personal, de todas las cualidades que se expresan, todas, porque todas hablan de una realidad de conciencia, mayor expansión de conciencia, mayor fuego, mayor conciencia y estados cada vez más amplios. Y esto nos llega a una mejor comprensión de los arquetipos, a la expresión de las cualidades de los arquetipos, que eso es lo que hemos visto antes en los rayos, que si el devoto, que si el científico, que si el mago, que esa capacidad de abstraernos de la realidad presente, es decir, del mundo mundano, y subirnos a lo más elevado para arriba posible, ¿verdad que sí? Y expresarlo. Lo importante de la filosofía esotérica, de la teosofía, no es empaparse con todo eso. Si el estudio de las enseñanzas de Vicente, del tibetano, de Alice Bailey, de todos los que han trabajado, o de las sagradas escrituras de cualquier religión del mundo, porque todas son emanaciones de la logia blanca, de la jerarquía, si no consigue, después de años de trabajo, que expresemos una mínima parte positiva, no negativa, no fanática y destructiva, sino con la capacidad de comprensión, de armonización, de síntesis de los rayos, si no hemos hecho eso, hemos perdido el tiempo. En lugar de trabajar a favor de Dios, ¿para quién hemos trabajado? Para la luna, para la forma física, para la forma mental caduca. Estamos en Cáncer, podemos hablar de la luna como forma mental caduca. Bueno, igual ahora lo acumulas y en la próxima existencia... Olvídate de la próxima existencia, nos toca trabajar esto, manifestar este fuego creador que se manifiesta en diagonal estados de conciencia
hemos de manejarlo aquí. Arquetipos, estados de conciencia a la forma. Conciencia, estados de conciencia, cualidades. Ojo que me puse a hacer esto y acabó en 5 minutos, ¿eh? Ya sabéis que mi método es hacer un silencio, una invocación y ponerme a escribir, lo sabéis, ¿no? Ya lo he comentado varias veces. No me pidáis que memorice textos porque no lo voy a hacer nunca. Ya lo hice, pero en el año 95, a partir de ahí no pudo ser más. Bueno, pero eso lo llevas dentro y es lo que te inspira también. Bueno, de acuerdo. Las enseñanzas del jefe me ayudaron mucho. Entonces, ¿es esto un misterio? Es un misterio para aquel que no lo ha trabajado, ¿verdad que no? Y aún así te das cuenta lo que te toca de aprender de los arquetipos, porque, ojo, porque el zodíaco son 6 arquetipos mayores, ¿no? Son 6 energías complementarias, 12 puertas, pero curiosamente convergen en el centro. Mira por dónde. Es que el corazón, claro, sí, pero es la síntesis, volvemos a lo de antes. Entonces, ¿qué tengo que manifestar? ¿Cáncer? No, hijo, no. Tienes que manifestar los 12 pétalos abiertos. Ahora trabajamos la estabilidad, ¿no? En Cáncer. En Géminis la relación, ¿verdad? En la afirmación, la iluminación, así sucesivamente, ¿no? Bueno, va a la línea, desde Aries a Piscis, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué tenemos que manifestar? Todos. Todos, porque esos arquetipos, que en el fondo son 6, qué curioso, Sagitario, Neptuno, 6, el 6. Qué curioso. Manifestamos esos arquetipos que son dobles en un sentido u otro y en el fondo que tenemos una síntesis clara de lo que es la conciencia logoica en nosotros y nosotros en el grupo. Por lo tanto, la palabra misterios le quitamos el interrogante y le ponemos como una exclamación: sí, son misterios porque los estoy trabajando y estoy cada vez revelando una parte nueva. ¿Ha quedado bien? ¿Os gusta? Voy más lento. Expresiones, manifestarlo, lo he dicho, porque he hecho la diagonal: fuego, estados de conciencia, expresiones, arquetipos, estados de conciencia, forma, evolución, estados de conciencia, rayos, fuego, conciencia, forma, arquetipos, cualidades, expresiones. Son 9, curiosamente son 9, y este es el 10. Y sabéis que trabajo siempre con estas cosas, ¿eh? El 5, el 6, el 7, el 9 o el 8. Todos tienen significados para mí, todos, ¿eh? ¿Os gusta? ¿Sí? La semana que viene un examen. Venga. Dice, el objetivo de este libro, el objetivo esencial del Agni Yoga, dice Vicente, de acuerdo con las leyes evolutivas que rigen la expresión del ser humano, es la integración de las cualidades básicas de verdad, bondad y belleza. Verdad, bondad y belleza. Acordaos de lo que hemos hablado de los rayos y de lo que hemos hablado en la anterior diapositiva, ese cuadro de 9 aspectos que os he puesto, ¿eh? Verdad, bondad y belleza. Verdad, bondad y belleza. La verdad es un plano arquetípico, ¿sí? El primer aspecto, ¿no? La síntesis. El segundo, la bondad, equivale al aspecto búdico, ¿verdad que sí? Y la belleza es lo que debemos manifestar en el medio en donde estemos. Es lo que hablábamos antes, que es un artista, pues aquel que expresar, le podemos llamar amor, que también el cuarto rayo evidentemente es amor en movimiento, como que no. Y verdaderamente, si lo conseguimos, este triángulo que representa nada más y menos a la divinidad, a la mónada de la teoría espiritual, en el plano físico se manifestará como perfecta armonía, belleza. ¿A pesar de qué? A pesar de lo que hay alrededor, pues tenga sus limitaciones. Pero cuando hay una conciencia que se sobrepone y trabaja en pos de la síntesis, a través de esta belleza, de la bondad, acaba manifestando belleza en el plano físico. ¿Lo veis? A ver, la síntesis sería el primer aspecto, la verdad arquetípica. Nosotros no conocemos la verdad, pero en el camino de retorno la podemos conocer en tanto y en cuanto que en el plano físico construimos sobre la base de ¿qué? Del amor. Amor, sabiduría. ¿Lo vemos mejor así? Dice, en un solo cuerpo místico de expresión universal, introduciendo en cada uno de los cuerpos o vehículos del alma humana la cualidad de síntesis. Porque respondemos, esto me parece que se tocó en el Agni Yoga también, en este aspecto, ¿no? Vicente hace muchas... Dice, Devi Yoga es el yoga del contacto inteligente mediante la conquista de nuevas dimensiones del espacio, y ahí reside el noble ejercicio de la técnica con el soberbio mundo de los ángeles o devas.
que pueblan los desconocidos éteres de nuestro universo y cuya relación le es absolutamente necesaria al hombre para poder penetrar en el misterio iniciático de la propia redención. Bueno, estos son afirmaciones del Devi Yoga, lo tocaremos más adelante. El Agni Yoga lo hemos tocado mucho este curso, y francamente el Agni Yoga es una ciencia, una técnica completamente reveladora. Tanto es así que cuando nos olvidamos de lo conocido, de la mente concreta, aparece ante nosotros ni más ni menos el mundo de los arquetipos, lo que hemos hablado en la anterior diapositiva, lo que hemos hablado en la antepenúltima diapositiva, las cualidades de los 7 rayos, esos 28 aspectos que necesitamos manifestar. ¿Sí? ¿Continúo? Capítulo primero. Las grandes analogías, la acción de los yugas, el origen septenario del universo. Bueno, la palabra yuga significa ni más ni menos edad, ¿no? Más o menos en Oriente. Sí. Bien. Como hablamos de evolución, hay que entender que todo lo que acontece en nuestro mundo ha tenido un origen, tiene un proceso de expansión, alcanza una cima y comienza a decrecer, ¿verdad? Todo lo que sube, baja, ¿verdad que sí? La naturaleza, los árboles crecen, pierden las hojas y hay un momento que ya no regeneran las hojas y se mueren, ¿verdad? Y nosotros tenemos un momento, tenemos un nacimiento, una infancia, una juventud, una edad adulta y empezamos un estado de madurez que nos conduce ¿a qué? A un invierno total, bueno, decrepitud, a una punta de gran sabiduría y a partir de ahí se inicia el momento de que como alma decimos me voy. Empezamos, exactamente. Pero hay que decir una cosa, luego está explicado en varias diapositivas más. Esto el compañero Ramón Yusia lo escribió hace poco. Al final llegamos que el famoso año de Brahma eran 311 billones, 40.000 millones de años. Pero yo os recomiendo que miréis la Doctrina Secreta, o sí, porque ahí lo veréis mejor, o también Budismo Esotérico, donde el señor Sinet lo escribió muy detalladamente. Y francamente, hay que decir una cosa, Vicente lo explica en el libro, os recomiendo que lo leáis el primer capítulo en concreto, porque es un capítulo muy denso, los demás serán más rápidos, ¿eh? No sé si daremos a hacer en las 8 clases, lo haremos todo y si no ya veremos qué hacemos. Los misterios del yoga de Vicente. Entonces yo os digo que, os recomiendo que lo leáis, y él habla de que en esto de los yugas, evidentemente, los periodos de tiempo, hay que tener en cuenta que no disponemos, porque él lo reconoce, siendo un discípulo avanzado, que no todo lo podía comprobar. Si tú la información que necesitas no la vas a expresar, no te permiten que la tienen. ¿Qué es? ¿Me explico? Es como en una empresa, si a ti se te encarga hacer un trabajo concreto, ¿para qué quieres saber lo que está haciendo el director general? A ti te importa, ¿no? ¿Verdad? Pues ya está. La ley de economía, eso se le llama ley de economía, ¿eh? Técnicamente no es no meterte donde te llama, es ley de economía. ¿Y qué significa la ley de economía? Mínimo esfuerzo, máximo rendimiento, la búsqueda de la excelencia, y en las relaciones humanas ocúpate de lo tuyo. Eso no quiere decir que no seas una persona descortés, grosera con los demás, no. Grosero significa que no tienes ningún afecto con los demás, ¿eh? No que dices palabras vulgares, que es muy diferente, ¿eh? Para ser objetivo tienes que tener conciencia de todo el entorno. Si tú no tienes conciencia de cómo funciona toda la empresa... ¿Y a ti te importa mucho lo que hace la dirección general? Yo te voy a decir una pregunta. Una cosa es el trabajo en equipo y saber muy bien lo que hace cada uno, pero tú no tienes que entrar en el detalle de lo que hace otro departamento ni otro compañero. Si tú estás en el departamento de Relaciones Públicas, hay una directriz, que es el jefe de Relaciones Públicas, que depende de la que forma parte del grupo de dirección de la empresa, pongamos, y a ti te toca una parte. A lo mejor a ti te toca la radio. Tú te encargas de contactar con la radio. Dentro del organigrama hay otro que hace las redes sociales, la prensa escrita, la televisión, y a ti te toca la radio. No va a haber divergencia entre lo que tú digas o tú expreses o mandes para allá de lo que manden los demás, ¿verdad que no? Cada vez se simplifica más. Ahora todo es WhatsApp y redes sociales, ni radio ni televisión, todo redes sociales, ¿verdad que sí? Pues, ¿a ti te interesa para algo la prospección de futuros mercados, que hay un departamento en la dirección que lo toca? ¿Para qué lo quieres si no estás trabajando en eso? Lo digo porque, ojo, con meternos donde no nos llaman, porque la ley de economía es la que nos rige, y él, como discípulo que era y avanzado, no se le permitía para nada hacer excursiones ni turismo banal. Es decir, si coges una información es porque hay un campo de servicio donde experimentarla. Si la aplicáramos al 100%, ¿qué tendríamos en nuestras vidas? ¿Tendríamos 300 libros en casa? No.
Seríamos aprendices de todo. Y maestros en nada. Más que nada porque no experimentamos nada. ¿Qué haríamos? Tendríamos menos y trabajaríamos más, ¿verdad que sí? Bien, vamos a leer esto porque esto tiene su enjundia, ¿eh? A ver si lo podemos explicar. Kali Yuga, la edad de hierro, ¿verdad que sí? Dwapara Yuga, la edad de bronce. Treta Yuga, la edad de plata. Y Satya Yuga, o Krita Yuga, la edad de oro. A ver, nosotros estamos ahora en la quinta raza raíz, ¿no? La quinta subraza, ¿no? ¿La celta o cómo se llama la quinta subraza? Lo vamos a dejar en el aire, ¿no? ¿Lo dejamos en el aire? Vale, perfecto. Pero estamos en un periodo de tiempo que tiene nada más y nada menos que 432.000 años. Yo no lo he contado, lo digo abiertamente, esos son datos que aparecen ahí. Sin embargo, Vicente apuesta en el libro, al principio del libro, luego explica, hay una diapositiva, la número 8 creo que es, que explica totalmente el misterio, que un año de los Devas, o un año divino, equivale a 360 revoluciones humanas, solares. 360 revoluciones solares. Entonces, siguiendo ese patrón, esto está sometido a la ley de ciclos, ya sabéis que es un flujo y un reflujo, y se va repitiendo continuamente. O sea, que estos 4.320.000 años, que continuamente aparecerán en siempre, equivalen a estos periodos. Por lo tanto, si hace 20 y tantos millones, o el periodo cámbrico, que es cuando empieza la cuarta ronda, hace unos 300 y pico millones de años, empieza el planeta, cambia toda la piel, lo sabéis la historia, ¿no? Que la gran serpiente mudó la piel, ¿verdad? Salió de una ronda, de la tercera, y entró en la cuarta, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Pues los océanos cambiaron de sitio, todo se movió, no tenemos apenas referencias de lo anterior, se crearon, cambió todo, ¿no? ¿Y qué hizo él? Hizo una profunda meditación, nos generó después, hace ya un periodo relativamente reciente, cientos de miles de años, incluso las primeras glaciaciones sabéis que hace millones de años que pasaron, pero la última se acabó hace unos 80.000 años aproximadamente. Han habido pequeñas glaciaciones después, pero globales hace unos 80.000 millones de años, 80.000 años, que aquí al sur de Francia, cerca de los Pirineos, llegaron los cielos polares. ¿Sí? Las últimas que hubo. ¿Qué ha hecho el logos? Ni más ni menos contraerse y expandirse, ¿no? ¿Qué hace nuestro corazón? Sístole, diástole, sístole, diástole, ¿verdad que sí? Es una ley universal, ¿no? Me contrae, inspiro, expiro. Es una ley de ciclos. Por lo tanto, entendamos que nos toca vivir el periodo este de 432.000 años, que empezó en el año 5.000 aproximadamente antes de Cristo, en el momento de Krishna, y son 432.000 años. Han pasado unos 7.000 años aproximadamente. Pues a pesar de que alcancemos un punto elevado, estamos en la edad no diré de la chatarra, de lo más duro. Estamos en la edad de una conciencia infantil. Dices, caramba, pero si hay exponentes del arquetipo mental ariano que han alcanzado grandes proezas, sí, hay individualidades, pero no hay conciencia de grupo que lo pueda sustentar eso. ¿Por qué? Porque una individualidad es un alma que probablemente, que estas que han alcanzado esos arquetipos, por los grandes discípulos que hemos tenido en el planeta Tierra, muchos de ellos proceden de la cadena lunar. Como proceden de la cadena lunar, como almas se individualizaron allí, evidentemente tienen una experiencia de encarnar en un momento dado de la Lemuria. Esto formaría parte de otra enseñanza, de los rayos, por ejemplo, el tibetano lo explica muy bien en el primer libro de psicología esotérica. Aquellos que vinieron de la cadena lunar y encarnaron, aquellos eran los verdaderos atlantes. Los otros, son los que ahora hacen de atlantes, son los hijos de la tierra. Los que ahora hacen de arios fueron los verdaderos atlantes, porque tenían un aspecto manásico mucho más potente. ¿Queda aquí claro? Por lo tanto, tenemos un periodo larguísimo donde tenemos una conciencia abocada a ¿qué? El hierro, ¿qué significa en este aspecto? Una conciencia abocada al mundo material. Luego veremos más adelante, una etapa completamente infantil. Es decir, somos tan básicos a nivel de conciencia humana que todavía nos peleamos por la comida y si no la tenemos la robamos o matamos, ¿verdad? Y son muy pocos aquellos que han hecho un poquito de cambio que son capaces de compartir. Por eso, en comparación con el resto de la humanidad, no toda la humanidad está abocada al bien, no representa toda la humanidad.
No todos los seres humanos formarían parte del arquetipo humanidad, porque ese arquetipo representa manifestar la primera iniciación, la conciencia crística, la buena voluntad, para ser más exacto, de verdad, no de boquilla. Tenemos una edad de bronce que correspondería a una etapa juvenil y tendremos una edad de plata que sería una etapa de seres adultos, ¿verdad? Y tendríamos nada más una edad de oro, un Sanyakrita, un Sanya Yuga o Krita Yuga, que correspondería a una etapa de sabiduría. ¿Os acordáis de lo que decían en la tradición hindú sobre el ser humano, sobre los brahmanes, los brahminis, que generaban una familia, procreaban, tenían unos hijos y cuando ya se acercaban a los 50 años, ¿qué se decían? Se retiraban al estudio de los Vedas, ¿verdad?